bien, muy buenas noches para todos. Nuevamente con Listos. una alegría total para compartir esta enseñanza sobre Santo Domingo de Guzmán y conocer un poco, obviamente, su vida, pero también ese legado que ha dejado a nivel mundial con toda esta formación de la Orden de los Predicadores, conocida también como los dominicos y dominicas, también que está Ujú. la parte femenina y Muy masculina. Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores y promotor del Santo Rosario. Su fiesta es el 8 de agosto, obviamente, según el Martiroligio romano. Es una memoria a este sacerdote canónigo de Osma, humildemente ministro, ¿sí?, de la predicación en las regiones devastadas por la herejía albigense. Vivió por libre elección en la pobreza, ¿sí? Conversaba continuamente con Dios y de Dios. Entonces, con estos sentimientos vamos a dar inicio a esta enseñanza de hoy. Entonces, los invito para que nos coloquemos en esa disposición de oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. bien. Iniciando con este salmo, un salmo que nos invita siempre a darnos cuenta del llamado que nos hace Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y una de las cosas muy especiales de nuestro santo de hoy es que le llamaba mucho la atención del Evangelio de San Mateo, ese texto tan bonito que nos habla sobre ustedes son la luz, la sal y la luz del mundo. Y dice así, Mateo capítulo 5 versículos 13 al 19. Ustedes sois la sal de la tierra. Si la sal se pierde, el gusto con qué se sazonará, solo vale tirarla y que se pise y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se pone en un candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille su luz ante los hombres, y de modo que al ver vuestras obras buenas, glorifiquen al Padre del cielo. No, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una tilde de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos preceptos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado mínimo en el reino de Dios. Pero quien la cumpla y la enseñe será considerado grande en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Sí, Señor Señor. Jesús. Amén. Entonces, he tomado del Evangelio de Mateo esta partecita sobre la sal y luz del mundo y la otra parte, Jesús y la ley. ¿Por qué? Porque nuestro santo de hoy se enfoca en tomar esta primera parte del Evangelio de Mateo para llevar a sus frailes a vivir una experiencia real frente a la predicación. ¿Sí? Por eso es la orden de los predicadores. Y él resalta esto mucho en la orden. Sean sal y luz del mundo y cumplan la ley, ¿sí? Cumplan la ley, porque la ley obviamente nos resalta. Jesús no vino a abolir, sino a hacer cumplirla de la mejor manera. Y la mejor manera de cumplir la ley era resaltarla en el camino de
el amor al prójimo, de estar con los más oprimidos. Por eso nuestro santo de hoy está enfocado en eso y por eso el martiroligio lo muestra, ¿sí? Su elección en la pobreza. Conservaba continuamente, conversaba continuamente con Dios y hablaba de él, deseoso de encontrar una nueva forma de difundir la fe, fundó la orden de los predicadores. Entonces, este evangelio que he tomado para iniciar este momento de oración es para que resaltemos el llamado que Dios le hizo a este hombre y que nosotros, por medio de nuestra fe, no podemos dejar a un lado esta enseñanza. Por eso, los invito para que tengamos muy presente en oración a una prima de Juanita, para que el Señor, por medio de los médicos y especialmente que se cumpla la voluntad del Padre en ella, para que le dé salud y pueda continuar con una vida de amor, de servicio a la palabra y que siempre tengamos presente que nuestros seres queridos que están enfermos han dejado una huella, han dejado una huella en en los corazones de cada uno de nosotros, ¿sí? Y por eso pedimos con mucho fervor a ti, Padre del cielo, que personas que están enfermas, familiares, amigos, conocidos, tú siempre estés acompañándolos en estos momentos. De igual manera pido por mi cuñada que también se encuentra en la clínica esperando una cirugía, por los sacerdotes enfermos en estos hogares donde los cuidan, religiosas, religiosos, que han cumplido una misión de llevar el Evangelio y ahora se encuentran ya en estos lugares de reposo, por los niños del mundo entero, Señor, en especial por aquellos que hasta en sus propios hogares son maltratados, no tienen ese amor de padre o de madre y los utilizan para a veces hacer o pedir dinero o cosas que no son de una familia. Te colocamos en tus manos, Padre de amor, a nuestro Papa León XIV, a todos los sacerdotes, diáconos en el servicio del Evangelio, a Peregrina María, que está en este momento en peregrinación con Ricardo, para que estén viviendo esa espiritualidad en esos lugares de peregrinación y esa fe y ese amor a ti sigan creciendo cada vez más. Mamita María, enséñanos a ser como tú, a escuchar siempre la voluntad del Padre. Vamos a ver, esto es muy importante, primero conocer esa historia de él, obviamente Santo Domingo de Guzmán, un santo que nace en Burgos, en Caleruaga, Burgos, en el año de 1170. Y después estuvo en Valdeande, Tubalilla del Lago, Villalvilla de Gumiel y Gumiel de la Isa. Es como los pasos que hacen las personas cuando van a España, ¿sí? Cuando están allá en España, conociendo la vida de este santo, conociendo por dónde estuvo, ya que obviamente se reconoce de este santo eh, toda esa formación espiritual, ¿sí? Entonces, su familia profundamente creyente y muy encumbrada, es decir, obviamente de una alta alcurnia, sus padres, don Félix de Guzmán y doña Juana de Asa, parientes de reyes castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal, descendían de los condes fundadores de Castilla. Entonces, unos familiares, ¿sí? Obviamente nace en una familia de alcurnia, pero después de encontrarse con Dios, hay un cambio de vida.
Por eso ahorita hablábamos de esa pobreza en la cual quiso vivir. Y acá nos vamos a dar cuenta de todo esto. Como ya habíamos dicho, eh, nace en el año de 1170, donde vivió hasta los 7 años, momento en que marchó a estudiar con su tío Gumiel de Izán. Tras los pasos de Santo Domingo de Guzmán, es una ruta histórica a través de la cual tenemos la oportunidad de recorrer el camino que, según cuentan, hizo Santo Domingo de niño. La ruta comienza en Calerruaga y atraviesa Valdeande, tu Villa del Lago, Villa de Gumiel y finaliza en Gumiel de Isa. Todo ese recorrido es para los peregrinos que van a España y hacen todo este proceso, este paso por estos lugares de este santo. A lo largo de su su trazado, hay 37 señales que le permiten conocer la vida, obra del Santo Domingo y fundador de la Orden de los Dominicos. Entonces, es algo muy especial para las personas que hacen peregrinación en España y conocen esta parte, obviamente. También hablaremos porque, digamos, los historiadores comentan de que él no se queda en España, que él viaja a Italia y es el lugar donde termina su fundación, de fundar más comunidades dominicas y ahí es donde fallece. Él muere en Bolonia, Italia. Allá está la catedral, la basílica, donde se encuentran los restos mortales de Santo Domingo de Guzmán, para que lo tengamos muy presente. El paisaje de la zona y de la temática de las señales te introducirán en un entorno en que aún conservan la esencia que el propio Domingo de Guzmán conoció hace ya más de 800 años. Entonces es algo muy especial este recorrido que hacen muchas personas peregrinando estos pasos de Santo Domingo. Hacemos entonces a la siguiente diapositiva. Y obviamente los escudos de cada uno de los lugares donde se hace estos tres pasos, ¿sí? Y también un mapa que nos muestra todo ese recorrido, ¿sí? Desde el lugar donde nació hasta Gumiel de San. Entonces, quería también mostrarle esta oportunidad para que todas las personas que puedan de pronto de España ver este video puedan hacer esta peregrinación o también cuando peregrina María puede también realizar, hacer una invitación para conocer la vida de este santo allá en España. Continuemos entonces hablando también de otras cosas importantes que nos tiene eh, la historia de este santo tan maravilloso. Una antigua tradición afirma que antes de su nacimiento su madre soñó que vio a su hijo, ¿sí? Bajo la figura de un perro blanco y negro con una antorcha en la boca. Esta tradición parece utilizar el fuego de las palabras en nombre medieval de los dominicanos, bastones domini, perros del Señor. Entonces, de esa manera se conoció a este grupo, a esta orden de dominicos, los perros del Señor. Entonces, para nosotros puede ser una palabra nueva. ¿Por qué perros del Señor? ¿Qué significa esto? Entonces, en el bautismo de nuestro Santo Domingo se da algo muy especial y es que para muchos, en ese momento de su bautismo, en especial el de su madre, pues obviamente ver una estrella brillante también son signos de todo lo que experimentó su madre con su propio hijo Domingo. ¿Mm? Es decir, ver, soñar una figura de un perro blanco y negro, ¿como qué? Como los hábitos. El hábito es blanco, en algunas partes es blanco blanco con la capa negra, en otros lugares es blanco hueso, ¿sí? Con la capa, ¿sí? Con la capa que corresponde. Y es realmente cuando hablamos de
perros del Señor. Eh, Cuando en la historia reconocemos que los perros son fieles a su amo, ¿sí? Y por eso es que en ese sentido, cuando los dominicos comentan en diferentes, acá en Colombia, por ejemplo, Fray Nelson Medina, él es un sacerdote, predicador que ha estado en Nueva York, que, bueno, en diferentes partes del mundo donde lo llaman a predicar, es excelente teólogo, dogmático, y una de las cosas que le he escuchado cuando lo he estado allá en la comunidad de ellos, acá en Bogotá, Colombia, es eso, de que son fieles a la voluntad de Dios y el perro es fiel a su señor, ¿sí? No es un símbolo feo de decir, es que son los perros del Señor, no, es un signo de ser fieles a la voluntad de Dios, como es la invitación que nos hace siempre el Señor, sean Un fieles, padre, él se llama un ¿sí? Ah, Robinson, entonces tengamos presente, Robinson por, Mejía. por favor, apagamos micrófonos, ¿sí? Gracias. Entonces, referente a eso, vayamos entonces en el sentido también de conocer un poco lo que fue la historia de nuestro Santo Domingo en Italia, ¿sí? Entonces, Santo Domingo de Guzmán, después de recorrer en su tierra, en su país, todo esto, la fundación de diferentes casas de predicadores, pues se cuenta que viaja a Italia, ¿sí? A una fundación, a fundar la Orden de los Predicadores y allí en Bolonia, esta es la gran basílica de Bolonia, ¿sí? Donde él se encuentran sus restos mortales. Entonces, Santo Domingo de Guzmán fundó la Orden de los Predicadores con el objetivo de predicar el Evangelio de manera rigurosa, ¿sí? Con una vida de pobreza y fraternidad. La orden se expandió rápidamente por toda Europa, incluyendo Italia, donde se establecieron numerosos conventos y comunidades. Entonces, una cuestión clara para que lo tengamos muy presente, por favor, y es que el legado que nos deja ante todo Santo Domingo de Guzmán es que el Evangelio es el estandarte de todo creyente en Jesucristo. El Evangelio es llevar a Jesucristo en el corazón para luego mostrarlo con la propia vida, cómo el Evangelio va llegando al corazón de cada uno. Entonces, obviamente, para nosotros escuchar el Evangelio en la misa significa algo, pero la comunidad de los predicadores es el Evangelio es vida para ellos, es predicar constantemente a Jesús, ¿sí? Es llevar un alimento espiritual. ¿M? Entonces, no es solamente colocar la orden de los predicadores, no, o la orden de los dominicos, no, por domingo, no. Es porque el Evangelio tocó sus vidas y el llamado que Dios le hace a Domingo y a los que siguen, ¿sí? Y a los que vinieron digamos, aceptaron el llamado de iniciar su vida vocacional con los orden de los predicadores, es ante todo ser llevar el Evangelio. El Evangelio es vida, el Evangelio es Cristo Jesús. Y entonces es por eso que cuando se da una de las grandes herejías, ¿sí? La herejía de Albigense, conocida como el catarismo, fue un movimiento religioso que floreció al sur de Francia durante el siglo XII y XIII. Y ahí fue donde estuvo presente también Domingo con su comunidad, con sus frailes, en esa lucha
contra esas herejías que se fueron dando, ¿sí? Entonces, una espiritualidad que era llevar el evangelio y luchar contra estas cosas que se estaban dando. ¿M? Porque obviamente seguidores del catarismo sostenían una visión dualista del mundo, creyendo que la creación material era inherente, mala y obra del diablo, mientras que el mundo espiritual era bueno y obra de Dios. Entonces, realmente los albigenses, esta cuestión de la herejía de ellos, pues no era buena para mostrarle al mundo lo que ellos pensaban. Y por eso, pues obviamente las principales características de lo que ellos querían era el dualismo, ¿sí? Era el rechazo de la materia, el ascetismo, una organización que era, digamos, solo los perfectos, ¿sí? Rechazo a la Iglesia Católica. Consideraban que la Iglesia Católica era corrupta y desviaba la verdadera fe. Y entonces entran esta orden de los predicadores a luchar contra esto, a luchar contra las herejías, ¿sí? Entonces, mira la misión que le pone Dios a Santo Domingo de Guzmán con su comunidad. Buscar siempre la verdad, ¿sí? Y la verdad para Santo Domingo era predicar el Evangelio y que lo acogieran en el corazón y descubrir que la verdad, como dicen, la verdad los hará libres. La verdadera fe los hará libres. Y la verdadera fe es siempre predicar a Cristo Jesús como debe ser, con el amor, el servicio, el perdón, la reconciliación, la misericordia, la caridad, la bondad, ¿sí? Todo lo que la palabra de Dios presenta era como esa arma que tenían la comunidad de los predicadores para luchar contra esas herejías, para que las personas no creyeran en falsas profecías, en falsas palabras, sino que comprendieran que la palabra de Dios se tenía que estudiar, ¿sí? Y se tiene que estudiar. La orden de los predicadores a nivel mundial tiene universidades, tiene, ¿sí? O sea, se dedican al estudio de la palabra, al estudio de la teología, al estudio de la fe, ¿sí? Por eso es importante reconocer a estos santos de la iglesia que han luchado para que la fe en la iglesia católica no se pierda. Fundamental eso. Y retornando un poco a la vida de Santo Domingo, ¿sí? Entonces, tenemos que resaltar otras cosas. Y es importante. A los 20 años de edad, en el año de 1190, Santo Domingo de Guzmán termina su carrera de artes. Recibía también la tonsura, que era el signo de hacer un proceso de espiritualidad para llegar al sacerdocio, ¿sí? Ya la tonsura era casi el último paso para llegar al sacerdocio. ¿M? Y se un canónigo regular en la Catedral de Osma. ¿M? Luego, a los 21 años, ¿sí? Al año siguiente, azotados por la hambre que estaba amenazando en esos momentos a España, Santo Domingo de Guzmán es conmovido interiormente en su corazón y vende todos sus libros para así aliviar un poco el sufrimiento de los pobres que estaban pasando esas necesidades. Entonces, acá nos damos cuenta un poco más de esa importancia de que él no le dio a tener como un legado de nombres, de estar en la alcurnia, de ser familiar de reyes. No, él no, para él no era importante eso, para él lo más importante eran esas personas, los vulnerables, los que necesitaban de él para saciar algo
físico, pero también Él los saciaba con algo espiritual, que es la palabra. Él les daba alimento, pero Él también les daba el pan de la palabra, su fundamental en la vida de Santo Domingo. A los 24 años, Santo Domingo de Guzmán ya, mira, hace todo un proceso en el año de 1194 y es ordenado sacerdote y es nombrado regente de la Catedral Sagrada allá, ¿sí? De la Escritura, ¿sí? También se dedicó a estudiar la Escritura y el estudio de la vida también espiritual que lo llevó a formar esta gran comunidad de la Orden de los Predicadores. Y es algo fundamental para ellos. Lo tienen muy presente en sus vidas, la palabra de Dios. Podemos también decir que luego, al finalizar sus 4 cursos de docencia, magisterio universitario, con tan solo 28 años, Santo Domingo le comienzan a brillar sus cualidades y sus dones, y así el obispo le encomienda la presidencia de la comunidad de canónigos y el gobierno de la diócesis en calidad de vicario general de la misma. Entonces, empezó a ascender en ese proceso de ser sacerdote, ¿sí? Por eso, como decíamos antes, obviamente el valiente Santo Domingo de Guzmán hizo algunos viajes acompañado del obispo, ¿sí? A muchos países, reafirmando su vocación misionera. Es decir, que el Espíritu Santo toca el corazón de Santo Domingo de Guzmán siempre para, entendió lo que es Pentecostés, es salir, es llevar la palabra de Dios, ¿sí? Y esa misión, esa vocación que él tenía de ser un misionero, pues obviamente la hizo en estos viajes. Conocería la desolación, ¿sí? De muchas personas por culpa de las herejías que se estaban dando en ese momento. Al terminar sus viajes con el obispo, se niega a tomar posesión de los obispados que le habían sido designados. ¿Sí? Mira, renuncia a un cargo que le habían dado el obispo. Es así como Santo Domingo de Guzmán toma la decisión de fundar una sociedad de predicadores. ¿Sí? Entonces, la figura de Jesús que enseña a sus discípulos a llevar su mensaje, eso que les enseñó primero. Y aquí Santo Domingo de Guzmán descubre que su misión es formar una comunidad de frailes para también salir a llevar el evangelio. ¿Sí? Entonces, mira, ¿cómo es que él decidió fundar una sociedad encargada de remediar los madres que se estaban dando en la sociedad? Un ejemplo claro que uno puede hacer aquí es que comprendió lo que Jesús vino a hacer, a llegar al corazón de las personas que necesitaban ser acogidas y no excluidas como vivían en ese tiempo, ¿sí? Y empezar a llegar con palabras de ánimo, ¿sí? De que tú eres importante para Dios, de que tú eres quien puede hacer algo posible aquí, de acoger a los desvalidos, a todos esos enfermos y empezarles a mostrar que el reino de Dios es amor y no exclusión, como lo predicaban los sumos sacerdotes y fariseos. Y aquí Domingo lo hace de esa manera también como lo hizo Jesús. Entonces, en el año de 1215, Santo Domingo de Guzmán fundó la Orden de los Frailes Predicadores y más popularmente conocida como la Orden de los Dominicos, una orden de monjas dedicadas también a la atención de las niñas. Entonces, acá nos damos cuenta de esa gran tarea que
tuvo nuestro santo de hoy. Y luego, obviamente, reconocer que hay un lugar allá en Italia, en esa basílica, donde mucha gente ha peregrinado. También el Papa Francisco estuvo allí, el Santo Padre, ya San Juan Pablo II, diferentes papas han estado presentes en este lugar, que se conoce como el Monumento Funerario de Santo Domingo de Guzmán en Italia. ¿Por qué? Porque allí reposan los restos mortales de nuestro santo. Entonces, es un lugar que sigue siendo de peregrinación, obviamente, ¿sí? Es el sepulcro donde reposan los restos y donde también se está esa obra de arte, ustedes pueden verlo ahí, está la Santísima Virgen María con el Niño Jesús, diferentes santos que están allí, pero podemos nosotros darnos cuenta de que este monumento tiene no solamente mirarlo como los signos que aparecen allí, sino también reconocer lo que hizo este santo en vida. El arca es un monumento sepulcral situado en la capilla de Santo Domingo, en la nave derecha de la basílica. La construcción y decoración del arca se extendió desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, involucrando artistas como Nicola Pisano, Fra Guglielmo Arnolfo di Cambio, Niccolò di Larca, Miguel Ángel y Alfonso Lombardi. Entonces fueron muchas las personas que compartieron su arte para hacer este monumento sepulcral de la tumba de nuestro santo de hoy. Y el arca original, un sencillo sarcófago de mármol, fue colocado en el año de 1233. Mira cuántos años han pasado después de la muerte de Santo Domingo, en el año de 1221. Y con el tiempo la obra se enriqueció con esculturas y elementos, obviamente con el tiempo. Como la ven a ustedes ahí, fue algo muy sencillo, pero con el tiempo se fue llegando a lo que estamos viendo hoy en día, que es visitado, que obviamente mucha gente llega allí para orar, ¿sí? Para orar y pedirle al santo, obviamente con mucha fe, por todo lo que se necesita, digamos, espiritualmente, porque siento que con el estudio que hice de este santo de hoy y con lo que conozco, porque cuando fui religioso conocí a muchos frailes que iban al monasterio benedictino, ver esa espiritualidad de ellos es muy especial. Ese estudio, esa dedicación a estudiar, es algo muy especial que hace crecer este legado de Santo Domingo en cada uno de esos frailes y religiosas de sean dominicos o dominicas, porque han hecho algo realmente grande por la Iglesia Católica. Pasemos entonces a ese signo visible que obviamente su madre vio en este hermoso hijo, ¿sí? Eh, de la estrella en la frente. Y es lo que quiero resaltar en este momento. Simboliza su papel como guía espiritual y predicador, iluminando el camino hacia Cristo. Así como la estrella de Belén iluminó el camino de esos hombres sabios de Oriente que querían conocer a Jesús niño, mira cómo también este signo visible, pues es como esa estrella para guiar una comunidad. La leyenda cuenta que es una estrella apareció sobre su frente, vuelvo a repetir, durante su bautismo, prefigurando su futuro como el faro para las almas perdidas. Y con ese legado más que le da la Santísima Virgen María, que le dice, mira, aquí te entrego el rosario y te enseño a rezar el rosario. Y la comunidad obviamente acoge todo esto para vivir esa espiritualidad tan necesaria
como es el rezar el rosario. Cuando tú rezas, cuando tú coges ese rosario y empiezas a orar cada decena, re- de decir Dios te salve María, el Padre Nuestro, el credo, las jaculatorias que se dicen durante el rosario, pues hacen crecer y comprender de que tenemos una forma de vivir las experiencias de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo que son misterios dolorosos, los misterios de la luz, los misterios gozosos, ¿sí? Cada uno de los misterios nos hacen encontrar con la Santísima Virgen de una manera muy especial, pero también con Jesucristo. Entonces, el rosario es muy esencial. Y entonces, el símbolo de la estrella representa la luz de Cristo que Domingo llevaría al mundo a través de su predicación y ejemplo de vida. Especial, muy especial. También es ese signo de guía espiritual, es visto como un faro que atrae a las personas hacia Cristo, especialmente en los tiempos de oscuridad y de incertidumbre. Sus enseñanzas sobre la búsqueda de la verdad, la compasión, la predicación del Evangelio siguen siendo relevantes para la vida cristiana contemporánea, según la orden de los predicadores. Y resaltar algo muy especial y es los valores dominicos. La estrella también puede interpretarse como un símbolo de valores dominicos, la verdad, la justicia, la oración y la contemplación, esenciales para todos nosotros, pero mucho más esenciales para esa persona, para ese hombre o mujer que ha sido llamado o que siente que necesita del carisma dominico para decirle sí a la voluntad de Dios. ¿Cuántos jóvenes, cuántos están inquietos de una vida religiosa? Pues busca de esa manera de encontrarse con una comunidad como esta, dedicada al estudio de la palabra de Dios, de la teología, ¿sí? De muchos hombres y mujeres dominicas y dominicos que también son santos de nuestra Iglesia Católica. Resalto mucho aquí en esta parte también a ese santo morenito del Perú, ¿sí? San Martín de Porres, un santo que llega allá al Perú, a una casa dominica, buscando ser aceptado. Él era el hijo de una mujer de Perú, ¿sí? Pero con uno de los españoles, ¿sí? Según la historia de este santo, y que no fue aceptado como tal, como digamos, para la formación al sacerdocio, ¿sí? Sino que se dedicó a ser humilde, otro santo bonito, humilde, con esta, digamos, con esa forma de acoger la experiencia de Santo Domingo de Guzmán, de esa espiritualidad, y llegar a ser uno de los santos más humildes que para mí han existido. Es que San Martín es, digamos, un santo con el cual yo crecí en mi barrio allá, eh, en Manizales, Colombia, donde iba a la misa, donde se le dedicaba a ese santo y es dominico. Y obviamente, pues, la experiencia de conocer este santo es muy importante. Y cada uno de ustedes también puede conocer otro santo dominico o santa dominica que le ha dejado algo en su vida espiritual. Pero este santo, el fundador de la Orden de los Predicadores, pues lo tenemos que resaltar realmente de una manera porque es un ejemplo de vida, ejemplo de vida. Por eso hablemos también, ya para ir finalizando, lo del rosario en las manos de Santo Domingo. Vemos la imagen de nuestro santo con el rosario en la mano, pero también podemos ver ahí en la otra imagen cómo en una imposición de hábito, ¿sí? Ya para iniciar su proceso de formación, el fraile recibe el hábito blanco y recibe el rosario. Mira, acá.
se lo colocan en el cinturón, ¿sí? Que simboliza castidad, pero siempre el rosario allí, porque es una devoción, es algo acá en Colombia, creo que Juanita conoció Chiquinquirá, donde los frailes dominicos velan, cuidan este santuario acá en Colombia y obviamente en uno de los momentos que uno está en este lugar, pues una de las cosas más especiales es ver cómo esos frailes rezan el rosario, ¿sí? Pues ahí está el rosario, lo sueltan, es así de largo, ¿sí? Pero es la devoción, no importa si es pequeño o grande, sino la devoción con que se hace el rosario. Y esto nos lleva, por eso, a hablar un poquito de por qué recibió el rosario de manos de la Santísima Virgen María cuando se le apareció y lo tomó como un arma poderosa para combatir las herejías. Entonces, Santo Domingo se encontraba en un momento de gran dificultad luchando contra las herejías de los albigenses en el sur de Francia. La aparición de la Santísima Virgen María en ese momento, pues fue de gratitud, porque le dio el arma para luchar contra esa herejía que estaba llevando a esa dificultad. La Virgen le enseñó a rezar el rosario, explicándole su estructura, su significado y el encargo era difundirlo como medio de conversión y protección espiritual. Pero primero él era el que debía empezar a rezar el rosario, ¿sí? Para que su vida espiritual se nutriera y seguirle luchando contra eso que se estaba presentando. ¿Mm? Es el arma más poderosa. La Virgen le reveló que el rosario es el arma más poderosa para la conversión de los pecadores y la lucha contra las fuerzas del mal. También le hizo una gran promesa. La promesa era, se prometieron gracias abundantes a quienes rezaran el rosario con devoción. No es solamente pasar la pepita, es pasarla con la intención, con que se reza desde el corazón, ¿sí? Para que al rezarlo por las peticiones que se hacen, por los enfermos, por los que están en guerra, por tantas situaciones, pues obviamente la fe con la que se hace el rosario, pues tiene grandes recompensas. Y la propagación, Santo Domingo se convirtió en el principal propagador del rosario, enseñándolo a otros y animándolo a rezar. Entonces, el rosario es una oración meditativa que se centra en la vida de Jesucristo y de la Virgen María a través de la contemplación de los misterios. Entonces, es algo realmente importante tener esto presente para nuestra vida espiritual. Algunos textos bíblicos que resaltamos en la vida de nuestro santo de hoy son los siguientes. Obviamente, no olvidar que el estudio de las Sagradas Escrituras para domingo era algo sumamente importante, especialmente el Evangelio de Mateo y las cartas de Pablo eran las que él tenía muy presentes en esto, en enseñarla a sus frailes. El celo por la salvación de las almas. Su pasión por la salvación de las almas lo llevó a predicar incansablemente el Evangelio, inspirándolo por los ejemplos de Jesús y de los apóstoles. Resaltamos Mateo 5, 13, 16. Vosotros sois la luz del mundo, con el que iniciamos. Mateo 28, 19, 20. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la última parte del Evangelio de Mateo, ¿sí? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Este pasaje, conocido como la gran cosmovisión, ¿sí? Es un llamado a la evangelización. Y esa fue como la gran tarea que recibió Santo Domingo de Guzmán.
de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Y para nosotros también, como bautizados, debemos tener este Evangelio presente. Id por todo el mundo y haced de las naciones discípulos, ¿sí? Fundamental para él. Y Hechos 2:42, perseveren en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, fracción del pan y de las oraciones. No podemos ser nosotros, decir, soy cristiano católico, si yo no vivo la palabra de Dios, ¿sí? Si no vivimos la palabra de Dios, si no vivimos en comunión, si no practicamos y vivimos y participamos de la Eucaristía, entonces es algo fundamental. ¿M? Y obviamente no podemos dejar a un lado las virtudes de nuestro santo, virtudes que realmente nos deben llevar a vivir una experiencia grande. Santo Domingo de Guzmán, destacado, sí, destacó, perdón, por su profundo amor y compasión hacia los demás, su dedicación a la oración y contemplación y su incansable predicación del Evangelio. Un hombre de gran sencillez, con una vida interior rica y un defensor de la verdad y la justicia, y especialmente en su defensa de los indígenas. Entonces, amor y compasión, virtudes sumamente importantes de nuestro santo. Era conocido por su gran capacidad de sentir y vibrar con el sufrimiento de las personas ajenas. ¿Mm? Vida contemplativa y oración. Era un hombre profundamente de oración, atraído por todas sus formas y buscaba siempre la unión con Dios a través de la contemplación. No olvidemos que cuando contemplamos es ese momento en el cual no hablamos, sino que dejamos que nuestro cuerpo esté conectado con Dios y saber escuchar la voz de Dios. Predicación. Dedicó su vida a la predicación del Evangelio, buscando la verdad y transmitiéndola con humildad y discernimiento. Entonces, tenemos un santo, un modelo a seguir para que nos demos cuenta de que no, o sea, somos predicadores de la palabra con nuestro testimonio, pero también estamos llamados a ser predicadores, de llevar esta alegría del Evangelio a muchas personas que lo necesitan, empezando por nuestros familiares. ¿Mm? Fundador de la Orden de los Predicadores. Organización, fue un gran organizador capaz de estructurar la Orden de los Predicadores y guiar a sus miembros, a sus frailes, en la misión evangelizadora y la búsqueda de la verdad. Fue un incansable buscador de la verdad, considerándola fundamental para la vida cristiana. Coherencia y honradez. Fue reconocido por su coherencia entre los que predicaba y lo que vivía, mostrando una gran honradez al actuar, sumamente importante, ¿sí? Honradez al actuar. Entonces, no era un fundador de la comunidad en la cual, pues, quería que todo el mundo estuviera haciendo lo que él decía. No. Entonces, una humildad, una honradez, una forma de mostrar coherencia en lo que hacía, ¿sí? En lo que mostraba que hacía, pero también en lo que hablaba, coherencia. Ujú. Sumamente importante para la vida de un santo. La paciencia. Vivió el amor paciente, sembrando el amor en el corazón de sus hermanos y perseverando en la voluntad de Dios. Entonces, un santo que nos ha mostrado, ¿sí? Cómo caminar bajo la guía de la palabra de Dios, bajo una oración constante, bajo una contemplación de Dios, de escucharlo y practicar lo que Él decía.
Entonces, Santo Domingo de Guzmán es un ejemplo de cómo vivir las virtudes cristianas, la fe, la esperanza y la caridad en la vida diaria, especialmente a través de la oración, el estudio, la predicación y el servicio a los demás. Que realmente esta enseñanza de hoy, de este santo, nos haga ver que el camino para llegar a Dios es siempre tomar el ejemplo de un santo o una santa de nuestra iglesia y de esta manera vivirlo, darlo a conocer con nuestra vida diaria. Amén. Entonces, espero que lo que hayamos compartido hoy, pues los lleve un poco a conocer un poco más a este santo de español, pero obviamente que lo conocemos en todo el mundo. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí llega el espacio de quien quiera compartir algo que le haya llamado la atención. Estamos para escucharlos. Ahora sí, como conocemos que Juanita es historiadora, pues nos comente un poco de toda esa historia de esta gran orden de los predicadores llegando a México y ese legado tan hermoso espiritual que llega allí. Te queremos que nos expliques un poquito esa parte, Juanita. Claro que sí, muchas gracias, Jairo. Para mí la orden es una orden sumamente completa y deja una huella muy, muy grande, muy marcada en todo lo que es el proceso de evangelización. Ellos llegan en 1526 a nuestro territorio y se van a encargar fundamentalmente de evangelizar aquellas zonas que no habían sido tomadas bajo el mandato de la orden franciscana. Y se van a dedicar a evangelizar, pero tú decías algo que es muy importante. Ellos siempre buscaron la verdad y la justicia, porque son los primeros que se dan cuenta de los abusos que están cometiendo los colonizadores con los pueblos indígenas. Y se dan a la tarea de luchar para evitar esos abusos y para que el indígena sea reconocido como ser humano. Y uno de ellos, que fue quizá el que más trabaja respecto de esto, fue Fray Bartolomé de las Casas, que Mm. trabajó en diferentes partes de México. E incluso no solo se quedan buscando aplicar derechos a los indígenas, sino que también van más allá, van buscando que esos indígenas que tienen derecho en algún momento, en un futuro, puedan integrarse a la educación. Y entonces participan muy fuertemente en lo que va a ser la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, que va a ser una de las primeras instituciones que se dieron también a la tarea de empezar a hacer los primeros documentos en lenguas indígenas sobre la religión católica. Y por si Sí. fuera poco, pues también después van a tener una gran participación, van a dejar también grandes elementos en todo lo que es la cuestión arquitectónica y sobre todo decorativa. En México hay dos capillas, dos conjuntos conventuales dominicos, uno en la ciudad de Puebla y otro en Oaxaca, que tienen una capilla extraordinaria a la Virgen del Rosario. Pero cuando yo te hablo de capillas extraordinarias, yo te puedo contar y puedes ver todas las imágenes que quieras, pero el día que tú estás arropado por esa capilla, los sentimientos afloran y dices, es que si el indígena tuvo contacto con todo esto, tuvo que aprender a ser buen católico. Tú hablabas hace unos segunditos de la fe, la esperanza y la caridad. En la capilla del Rosario de Puebla, en la bóveda de la capilla, está todo esto marcado a través de la presencia de ángeles, a través de la presencia de santos, de imágenes. Y además, ellos aprovecharon una gran autorización que le dio la corona y el papado, que fue establecer la primera fábrica de azulejo
de Talavera en nuestro país. Y entonces, esa fabricación que hacen de azulejo la utilizan para decorar las capillas del Rosario. Y es una verdadera obra de arte. Ojalá y algún día, no solo tú, Jairo, sino todos los que nos acompañan, pudiesen conocer al menos la de la ciudad de Puebla, que es realmente extraordinaria. Te quería preguntar algo. ¿Colegios Ujú. también, además de universidades, los colegios dominicos también son allá en México o pocos? Son pocos los que hay. Son pocos porque realmente ellos se dedican fundamentalmente a evangelizar, porque ellos decían que era la tarea para la cual ellos habían sido trasladados a nuestro Claro. territorio. Ujú. Y entonces se dedican a evangelizar, pero poco a poco la misma población indígena, cuando va aprendiendo y va conociendo los secretos de la religión, sí buscan la preparación. Y hay colegios, pero son muy poquitos, ¿sí? Sin Comunidad embargo, religiosa. sin embargo, hubo dos colegios en Puebla que se conocen como los colegios carolingios, porque fueron los dos primeros colegios que se autorizaron para no solo evangelizar, sino culturizar a nuestra población, a cierto sector de la población. Pero esto ellos no lo aceptan tan fácilmente, porque ellos decían que su trabajo era con todos, no con un sector de la población, Claro, sí. ¿sí? Ujú. Realmente Otra. colegios de propagación de fe, nosotros los tenemos hasta el siglo XVIII y los Ok. tenemos con los franciscanos, fíjate, eso es una cosa muy curiosa, pero es una extensión de colegios que ya se han fundado en algunos países del cono sur del continente americano. Ok, Ujú. bien. ¿Y comunidades dominicas femeninas muchas o también, o sea, se ve como la masculina o por igual? Se ven menos, se ven Menos. menos. Lo que pasa que los conventos o las comunidades religiosas femeninas en nuestro territorio son fundadas con objetivos muy específicos. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene mucha participación. Ok. Y es un tema que da mucho porque finalmente empieza a haber conventos femeninos, pero son como una especie de resguardo y de castigo para algunas mujercitas. Ok. Ujú. O sea, los crean como si fueran lugares para llevar a las niñas a formar y internadas, más o menos en esa línea. Así es. Tú no te Oh, querías casar con el hombre que yo te había negociado cuando naciste y te llevo al convento para que reflexiones y te des cuenta de que tu felicidad es casándote con Pedro Gómez, que tiene, frente a tus 12 años, tiene mm, 40 años. uy, El sí, matrimonio en la época de la colonia de México se hace para afianzar intereses económicos y políticos, pero no por amor. Y entonces imagínate, llevaban a la niña de 12 años al convento, pero entraba con una doncella. Y claro. entonces seguía siendo una niña de mamá y papá. Todo era felicidad. A los 3 meses, porque el castigo era de 3 meses, a los 3 meses iba el papá por la niña y la niña decía, aquí me voy a quedar. Yo aquí soy feliz y sí me voy a Claro, casar, pero yo me voy a preparar para casarme con el Señor. Y también. entonces se perdía la boda y se perdían todos los intereses. Mm. Realmente, pues obviamente tenemos como una historia de toda esta orden de los predicadores muy afianzada en toda Latinoamérica, Centroamérica. Obviamente viene de Europa, Ujú, pero ya obviamente en Europa han cerrado muchos monasterios y todo esto por la globalización, pero gracias a Dios acá en esta parte, pues siguen dando, siguen con su tarea de predicación. Podemos resaltar santos como Santo Tomás de Aquino, uno de los santos ujú, grandes de esta orden de los predicadores, Santa Rosa de Lima,
una gran santa Ujú, también, ¿sí? Como les sí, decía, San Martín de Porres también ujú, obviamente está allí. Y, por ejemplo, Juan Macías, también otro santo muy importante para esta orden. Y ujú, termino con el siguiente, que es Pedro González Telmo, que también es otro de los, digamos, beatos de esta orden también, que también ha dejado ujú. huella en hombres y mujeres que también han llegado a la santidad. Pero resaltamos obviamente a su fundador, Santo Domingo de Guzmán. Ujú. Alguien que desee compartir, que nos quiera decir, conocí a este santo, eh, no sé qué quieran decir ya para finalizar. Anímense. Tenemos un ¿Qué pasa? mensaje. Queremos escucharlas. Acuérdense Tenemos, que no siempre vamos a tener la oportunidad de ser escuchadas. sí, Entonces, cuando también. nos ponen en bandeja de plata, nos dicen, hablen, hay que hablar, porque a lo mejor mañana ya no puedo. Por acá, Joana nos dice, gracias por hacernos conocer de otros santos y a la vez reconocer a otros santos que se destacaron en la orden de los dominicanos, como lo que es el gran santo peruano San Martín. No, claro que sí, con todo gusto. Oye, pero hay quien dice por ahí que San Martín de Porres no era peruano. ¿Que no era peruano? Yo, que no era peruano. Yo he tenido esa duda siempre. Pues yo cuando lo he dado a conocer y crecí, digamos, en la parroquia donde Ujú, era patrono ahí de nuestra parroquia, siempre colocaban la banderita peruana de al ladito, que era sí, hijo de una, obviamente de una fue hijo esclava, natural. Ajá. y de un español, ¿cierto? Ujú, Y que obviamente tuvo dones muy especiales, que lo veían sanando enfermos en Perú, pero también tenía el de dislocación, que lo ujú, veían en sí, África, ajá, así ¿sí? es. Sí, Entonces, realmente muy tocado por Dios. Entonces, sí. y eso que no fue sacerdote, solamente fue un, Un un Lego, un fraile, hermano Lego. el hermano Lego, O sí, fraile un Lego, hermano sí. Lego. Así es. Entonces, imagínate cómo es eso. Sí. Bueno, ¿quién Ujú. más? Maritza, ¿no está por ahí Juanita? ¿O están las dos? Están las dos aparentemente, pero muy calladas hoy. Sí, bueno, ahí dice. Quiero ir a la capilla de Puebla. Cuando Ay, ustedes quieran, vamos a la capilla. No, cuando viajan a México a conocer a la Guadalupana, la peregrinación se centra en solamente en nuestra Guadalupe o no. las presentas otras capillas importantes de Se esa zona. presentan, trabajamos Ciudad de México Ujú, y después de la Ciudad de México hay varias rutas y una ruta es Puebla-Tlaxcala. ujú, Puebla es una ciudad muy, muy importante en todo el proceso de evangelización porque es realmente la primera ciudad del reino español en América, en nuestro territorio. Y ahí es donde prácticamente se inicia, al igual que en Tlaxcala, todo el proceso de evangelización. Y de hecho, el junio del año pasado, la UNESCO declara a Puebla como la ciudad barroca por excelencia. Y dentro de ese barroquismo, la capilla del Rosario en Santo Domingo es obligatorio cuando vas a Puebla. Si tú vas a bonito. Puebla y no visitas el Rosario, si no comes mole poblano, si no comes una semita y si no vas a un lugar que se llama La Pasita, haz de cuenta que no fuiste a Puebla. No conociste Puebla. Entonces, vean, Exactamente, sí, también es importante ir a también es México a importante. conocer. Pero también hay otra ruta que tomamos, que es hacia el estado de Guanajuato, la zona que llamamos el Bajío. Y ahí en Bajío no puedes irte a Guanajuato si no vas al Cerro del Cubilete a conocer el monumento del Cristo Rey. Ok. Adoración de los hombres, según lo que decía José Alfredo Jiménez. Ujú, Sí. Y ahí mismo en Guanajuato hay que conocer el santuario de Jesús de Nazareno, en un lugar que se llama Totonilco, que dicen que tenemos
nuestra Capilla Sixtina Mexicana. Ah, Todo el interior de la iglesia está con pintura de todo lo que es la vida y pasión de Cristo. qué bello. Mm, Bellísimo. Y también hay en esa misma zona de Guanajuato, hay que ir al templo expiatorio, que es un templo del siglo XX, que dicen los leoneses, porque está en la ciudad de León, los leoneses dicen que nunca se va a terminar de construir el templo expiatorio, porque el día que se termine de construir, ese día se acaba el mundo. uy, Entonces siempre fuerte. tienen algo que no se termina de construir, pero es un extraordinario lugar. Qué Entonces, bello. y vamos también hacia la zona de Michoacán, que también es una zona muy importante dentro del movimiento cristero. ¿Cuántos días son de peregrinación en México? Pueden ser 5, pueden ser 7, pueden Ok. ser 10, puede ser un mes, porque Qué rico. tenemos para dar y regalar. Sí, 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 sí. Pero te quería preguntar, ¿en México también se conocieron a la orden de los predicadores como los perros del Señor? ¿También Sí, llegaron? sí. Y la manera de representarlos y de distinguirlos es Santo Domingo con su hábito blanco y su capa negra, y el Ujú, perro, el canis, con una antorcha en el hocico que está encendida. ujú, Sí, exacto. Ujú. sí. Sí, es una cuestión de que cuando uno va a estos santuarios, no sé si tú lo viste allá en Chiquinquirá, pues obviamente que Ujú. allá están los dominicos, pero hay una parte yendo como para el lado de la sacristía donde hay una imagen de Santo Domingo, así, pintada tal Así. cual, con el Ujú. perrito en esa Así es. forma. Aquí en la Entonces, fachada de la iglesia principal, está trabajada en cantera recubierta con yeso en color blanco, está ahí. ujú, Y si tú vas a la iglesia de Santo Domingo de la Ciudad de México, porque tenemos una iglesia de Santo Domingo en la Ciudad de México, que es la primera que se construye en nuestro territorio, tiene un gran tallado de alto relieve en alabastro, que es una piedra que se trae de la zona también de Puebla. qué bonito. O Y es sea, la igual, arquitectura de o sea, todo lo que hicieron los dominicos es una arquitectura de primera. europea o nace ahí en México, México No, como tal. toda la arquitectura que tenemos en México de la época novohispana tiene raíces totalmente europeas. Ok. Sí. Ujú. O sea, no es Y es algo que haya además, ¿sabes nacido. qué? Que es muy medieval, Ah, porque ok. los proyectos, los edificios, son edificios muy, muy grandes, muros muy gruesos, y en la parte de arriba, en los techos, por fuera, tienen pasos de ronda. Ujú. Y se dice que los planos que se utilizaron para estas iglesias fueron planos que se utilizaron en Europa, sobre todo en España, para la construcción de castillos feudales, que eran siempre atacados. Y Sí, entonces construyen grandes iglesias con lugares de defensa, con lugares de vigilancia en la parte superior, pensando que podrían ser atacadas las iglesias por el indígena, pero el indígena nunca atacó la iglesia, nunca la tocó. sí, él estaba enfocado, Fue muy era respetuoso dentro de en ese todo tema. el proceso, fue muy respetuoso siempre de la iglesia. Qué bello Ujú, testimonio. Gracias por enseñarnos mucho más en esta parte de lo que es cultura, de lo que es esta parte en la que este grupo de Orden de los Predicadores hizo allá en México y pues todo lo que ha hecho a nivel mundial también es una tarea ujú. muy bella y como Muy tú bella. resaltabas, se dedicaron es a lo que Dios los llamó a Ujú. predicar. Al Entonces predicar, así es. realmente es eso su tarea. Entonces démosle Ujú, gracias a Dios. Los quisimos esperar, pero no se animaron. Yo sé que llegan a veces muy cansados del trabajo, lo entendemos también. Entonces terminemos con la oración para que puedan ir a descansar tranquilamente. Hay una oración muy especial para Santo Domingo, lo vamos a hacer. Con esto terminamos. Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, grandioso, elocuente y amigo de San Francisco de Asís, tú fuiste Tú difundiste también la fe con gran pasión y entrega. Fuiste un luchador contra la oscuridad de la herejía. Te asemejaste a una gran estrella que brillaba cercana al mundo y señalaste a la luz divina que era Cristo. Ayúdanos a nosotros a tener ese celo
por defender la fe, a ser iluminados por el Espíritu Santo y por su intercesión, tengamos elocuencia y armonía en nuestras palabras para servir de instrumento de conversión de nuestros hermanos pecadores. Con tu brillo, ayuda a los astrónomos para que sepan estudiar las estrellas y admiren las bondades de su Creador, proclamando siempre gloria a Dios en las alturas. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, el gracia, Señor es es contigo, contigo, bendita tú bendita tú eres eres entre en todas las todas las mujeres, mujeres, y y bendito bendito es el es el fruto de fruto tu de tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe siempre en el nombre del Padre y Padre, del del Hijo y del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Apareció Juana. Buenas Buenas noches, noches a todos. Juanita. Me acordaste, sí, la Capilla Sistina, sí, de Sí. México. Qué precioso. Ahí es que están los jesuitas, ¿verdad? No, y No, ahora es esa es una otra. casa. Esa fue otra, la de los jesuitas fue otra. Sí, ok, Sí. me confundí, por Ujú. eso quería Sí, saber. Y sí. perdone, lo que pasa es que estoy ayudando a mi hermana a cuidar su nieto, entonces estábamos ahí, ahora es que pude, ya lo entró ahora en el baño, Ah, ok. por eso no pude hablar. Bueno, pues Gracias, buenas muy noches. buenas noches. Cuídense, abrazos a la distancia.